Ahora sí. Bueno. eh, la semana pasada habíamos estado calculando cuerpos de descomposición para algunos polinomios específicos, ¿no? Como que medio que justo agarré polinomios que tenían una forma particular, como, no sé, en x a la 15 menos 2, que como podíamos decir fácilmente cuáles eran las raíces, nos dábamos cuenta que cuando queríamos un cuerpo de descomposición, o sea, un cuerpo donde ese polinomio se factorice linealmente y que sea lo más chico posible, que no pueda tener un subcuerpo más chiquito que contenga todas las raíces, medio que nos dábamos cuenta, bueno, alcanza con poner estas dos cosas como generadores, porque si tengo estas dos ya tengo todas las raíces, y si tengo todas las raíces sí o sí tengo que tener estas dos. Con eso le calculábamos el grado y hacíamos cosas. Lo que quiero hacer hoy es pensar un poco más en general en ese problema, si bien va a seguir siendo un caso fácil, pero para polinomios de grado chico, grado 2, grado 3, que por ahí no necesariamente puedo entender bien cuáles son las raíces del polinomio, vamos a tratar de ver qué pasa con el cuerpo de descomposición. Esto, por un lado, para seguir pensando en cuerpos de descomposición y seguir pensando en la práctica 3, y por otro lado, porque van a aparecer varias cosas que van a ser muy importantes para la práctica 4. Entonces va a ser un buen puente esto, me parece. Entonces, para polinomios de grado 1, por supuesto, no tiene gracia pensar en cuerpo de descomposición, porque siempre un polinomio de grado 1 con coeficientes en K tiene su única raíz en K. Así que empecemos con un polinomio de grado 2. ¿Sí? Para esto que quiero hacer, vamos a tener que suponer que el cuerpo en el que estamos trabajando no tiene característica 2. O sea, no, primero, grado 2. Entonces, sea f, que va a ser un polinomio de grado 2, vamos a suponerlo mónico ya de entrada, así no nos complicamos. Total, para buscar raíces, para buscar cuerpo de descomposición, es lo mismo si lo multiplicamos por una constante. Entonces vamos a tomar un polinomio x cuadrado más bx más c, un polinomio en k de x, donde k es un cuerpo eh, cuya característica no es 2. O sea, tal que no sé qué notación me gusta más para la característica. Algunos ponen solo la C, otros ponen car. A mí me sale un poco... No, vamos a poner en inglés. Car, vamos a poner. Car. La característica acá sea distinto de 2. Esto no sé si alguna vez lo dijimos muy bien. Siento que apareció tangencialmente, pero nunca lo hablamos mucho. ¿Saben qué significa esto de decir que la característica no es 2? ¿O qué es la característica de un cuerpo? No es Yo lo entiendo. el mínimo número tal que cuando sumás esas veces uno te da cero. Exactamente, ¿no? La característica es, bueno, si lo defino así tengo que hacer una salvedad. El 1 es un elemento de K. Para algunos cuerpos pasa que sumando el 1 una cierta cantidad finita de veces se vuelve 0. Entonces, el mínimo número de veces que hay que sumar el 1 para que se vuelva 0 es lo que se llama la característica del cuerpo. Un cuerpo de característica 2 es un cuerpo donde 1 más 1 da 0. No puede tener característica 1 porque eso haría que el 1 y el 0 sean iguales como elementos y en general le pedimos a los cuerpos que eso no pase. Si es un cuerpo de característica 3, quiere decir que 1 más 1 más 1 en ese cuerpo da 0 y obviamente que no pasa antes. Pero algo que pasa, bueno, perdón, eso suponiendo que realmente el 1 sumado una cierta cantidad finita de veces da 0. Después hay otros cuerpos donde eso no pasa, como los racionales. No importa cuántas veces sumo el 1, nunca me da 0. Esos son los cuerpos que se llaman de característica 0. Y para ahí uno le hace ruido, porque como que siente que el otro caso está contando el orden, como la cantidad de veces que hay que sumar 1, y entonces el otro, ¿por qué no decimos que es característica infinita? Bueno, porque en realidad la característica viene de mirar
cuál es el núcleo del único morfismo de anillos que sale de Z y cae en tu anillo. O sea, si tenemos un anillo cualquiera, sabemos que para definir un morfismo de anillo que salga del Z y vaya a ese anillo, alcanza con decir a dónde va el 1. Pero una vez que decimos que el 1 va a parar al 1, quedó determinado. Siempre hay un único morfismo de anillos entre Z y un anillo con el que empecemos. Entonces lo que uno mira es el núcleo de ese morfismo y mira quién genera el núcleo de ese morfismo. Si el núcleo son los números pares, ese es el ideal generado por el 2 y decimos que tiene característica 2. Si el morfismo es inyectivo, o sea, si nunca me da 0 sumar 1 varias veces, el núcleo es el 0, que está generado por el 0, y por eso decimos que el anillo tiene característica 0. Igual ya vamos, creo que ya después del parcial vamos a volver a refrescar un poco algunas cosas, porque hasta ahora yo lo vengo salteando y pateando un poco porque la gran mayoría de los ejemplos, sobre todo en la práctica 4, ahora que ya la terminé, que ya está subida, qué sé yo, todos los ejemplos de ejercicio de la práctica 4 son en cuerpos de característica 0, ¿sí? Por eso es que no, entonces son todos Q de algo, entonces por eso todavía no vengo pateando un poco la discusión sobre qué pasa en los cuerpos que no tienen característica 0, pero está bueno aclararlo, necesitamos tener un cuerpo, para esto que voy a decir, cuya característica no sea 2. Y Mauro dice en el chat que está muy bien, que eso es lo mismo que decir 2 distinto de 0, ¿no? En ese cuerpo en el que estamos, el 2, que sería 1 más 1, no es 0. Bueno, necesito estar en un cuerpo de característica 2, de característica no 2, perdón, para que valga la fórmula de Bhaskara, de la cuadrática, de toda la vida, ¿no? Porque esa fórmula que sale de completar cuadrados tiene un sobre 2 por A. Cuando uno completa, necesita dividir por 2. Si estamos en un cuerpo donde 2 es 0, eso no se puede hacer. Entonces, las raíces de F son, vamos a llamarlas alfa y beta. Alfa es menos b más raíz de b cuadrado menos 4c, el a no va porque es 1, sobre 2, y beta, que es lo mismo pero con un menos. Obviamente, como nos pasó siempre desde que aprendimos este tema, el tema es que esta fórmula está muy bien, pero cuando hacemos esa raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c, eso ya puede llegar a estar en un lugar que no es donde empezamos, ¿no? Por ejemplo, un polinomio de grado 2 con coeficientes reales, puede pasar que no tenga raíces reales cuando este número b cuadrado menos 4c me da negativo, ¿sí? Pero bueno, nosotros ya en las últimas clases ya mencionamos que siempre cualquier cuerpo tiene una cláusula algebraica, o más chiquito que eso, siempre cualquier polinomio en una cierta extensión de K tiene raíces. Entonces, esta expresión raíz de b cuadrado menos 4c algo significa. Por más que no sea un elemento de K, sé que si me voy a una extensión más grande, tengo un elemento que al cuadrado me da b cuadrado menos 4c. Bueno. Entonces, voy a poner alguna aclaración. En principio, viven en K barra, vamos a decir. Porque b cuadrado menos 4c puede no tener raíz cuadrada en K. Sí, es la misma situación que nos pasó con los reales y los complejos antes, la primera vez que vimos esto. Bueno, y a mí me interesa ahora poder decir algo sobre el cuerpo de descomposición de este polinomio, o un cuerpo de descomposición de este polinomio. Bueno, decíamos la semana pasada que en realidad
encontrar un cuerpo de descomposición no significa nada, porque siempre, si tenemos las raíces, podemos agarrar la extensión generada por esas raíces. ¿Sí? Entonces, un cuerpo de descomposición de F sobre K es E, que sería K de alfa beta. Porque al agregarle las dos raíces, me aseguro de estar en una extensión donde F se factoriza linealmente, y a la vez cualquier extensión donde F se factoriza linealmente tiene que contener a alfa y a beta, entonces no estoy agregando cosas de más. Este es un cuerpo lo más chico posible donde F se factoriza linealmente, que eso es lo que tiene que cumplir para ser un cuerpo de descomposición. Bueno, ahora, la gracia es ver cómo si podemos mejorar esto o sacarle algo que no haya redundancia, tener menos generadores o lo que sea. Bueno, ¿lo puedo mejorar de alguna manera? ¿Puedo este mismo cuerpo expresarlo de una manera más conveniente, ponele? A mí con la raíz cuadrada alcanza. La raíz de b cuadrado menos 4c. Tal cual, Porque le ¿no? puedo cosas, operaciones en K y lo llevas a alfa y a beta. Exactamente, ¿no? A ver, lo que dice Mauro es que en realidad, vamos a escribir eso. En realidad, si llamamos delta a b cuadrado menos 4c, si llamamos, no si llamamos. Podemos decir también, o podemos decir directamente, que E es K de raíz de delta. ¿Por qué? Porque está claro que si tengo a raíz de delta, tengo a alfa y a beta también, porque fíjense que para llegar a alfa, por ejemplo, desde la raíz cuadrada del discriminante, lo único que hay que hacer es sumarle menos b, que es un elemento de K, porque es uno de los coeficientes del polinomio, y dividirlo por 2, que también es un elemento de K. Entonces está claro que si tengo a la raíz cuadrada de delta, tengo a las dos raíces en la extensión. ¿Y por qué vale al revés? ¿Por qué vale que si tengo a las dos raíces, sí o sí tengo que tener a la raíz cuadrada del delta? Así rápido Las pienso. restás y Las restas sí te da eso, por ejemplo. ¿Sí? De hecho, delta, entonces vamos a justificar por qué, digamos. Entonces, E lo habíamos definido de esta manera. Ahora quiero justificar que K de alfa beta, o sea, E es lo mismo que K de raíz de delta. Entonces tengo que justificar las dos inclusiones. Para la inclusión para acá, necesito ver que si, ¿cómo es esto? Que alfa y beta están adentro de esta extensión. Bueno, entonces, alfa es menos b más raíz de delta sobre 2, como menos b y 2 están en K, entonces está claro que esto pertenece a K de raíz de delta, análogamente para beta. Con eso vemos que las dos están, y para ver la otra inclusión, para ver que el raíz cuadrada de delta está en K de alfa beta, podemos decir directamente que raíz cuadrada de delta es la resta de las dos raíces. Bueno. Entonces, ¿cuál sería la moraleja? Que
Cuando tenemos un polinomio de grado 2, si estamos en un cuerpo de característica que no sea 2, para poder usar esta fórmula, porque si no ahí hay algo que falla, el cuerpo de descomposición del polinomio es simplemente agregar una raíz cuadrada de este número delta, que como ya deben saber, se llama el discriminante del polinomio, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la gracia? La gracia va a ser que el grado de la extensión E sobre K, ¿cuánto puede llegar a dar? Si delta es un cuadrado, entonces daría 1, y si no daría 2. Exactamente. El grado de esta extensión va a dar 1 o 2. Que no estoy diciendo nada nuevo, pero es para empezar, porque ahora vamos a pasar al polinomio de grado 3 y está bueno poder relacionarlo con el caso fácil que ya todos conocemos. Una cuadrática tiene raíces en K, sí, solo sí, el discriminante es un cuadrado, porque eso hace que en la formulita la parte de raíz de b cuadrado menos 4c sea un elemento de K y no necesite irme a una extensión más grande para conseguir eso. ¿Está bien? Entonces el grado del cuerpo de descomposición va a ser 1 o 2 y depende únicamente de si este número delta, que es el discriminante, es o no un cuadrado en K. O sea, si hay algún elemento de K que al cuadrado te da delta. Entonces, nombre. Delta se llama el discriminante del polinomio f. Fíjense que delta es un elemento de K, ¿no? Porque le sacamos como b cuadrado menos 4ac, donde b y c eran coeficientes del polinomio. O sea, ya sabemos que el discriminante está en K. Lo que pasa es que puede estar en K y no ser un cuadrado en K. Es el caso de lo que pasa con los números reales negativos. ¿Sí? Son reales, pero no son cuadrados de un número real, y por eso hace que cuando buscas las raíces te tengas que ir a una extensión de grado 2, que son los complejos. Bueno. Entonces ahora, habiendo hecho esto, que es el caso que ya conocemos, vamos a ver qué pasa con un polinomio de grado 3. Entonces, bueno. Entonces ahora vamos a tener un polinomio de grado 3 en K de X. Voy a pensar qué nombre quiero ponerle a los coeficientes. Bueno, le voy a poner A, B y C, pero entonces las raíces... Ah, está bien, le puse alfa y beta. Sí, está bien, sigo siendo coherente. Entonces vamos a agarrar un polinomio x cubo más bx cuadrado más cx más d. Un polinomio de grado 3. Pero vamos a suponer algunas cosas. Vamos a suponer que ya sabemos que esta cúbica
Este polinomio cúbico es irreducible, porque si no, como que se reduce a alguno de los casos que ya sabemos hacer. Entonces, vamos a suponer que tenemos un polinomio de grado 3 irreducible. Vamos a suponer también que ya sabemos que este polinomio tiene 3 raíces distintas, que se llaman alfa, beta y gamma. Ahora que ya está la práctica 4, la primera página de la práctica 4 es de grupos de Galois, el teorema de Galois, que es como la posta de todo esto y uno de los mejores momentos de la materia. Pero el teorema de Galois vale para unas extensiones de cuerpos que se llaman extensiones de Galois, que cuando una extensión es de Galois tiene que cumplir 2 cosas. Una es ser normal, que ya vimos lo que significa, y otra es ser separable, que básicamente que una extensión sea separable, lo que significa es que todo elemento que esté, se llama E sobre K, todo elemento de E, si vos mirás su minimal sobre K, no tiene raíces múltiples, tiene todas sus raíces simples. ¿Sí? Esa es la definición de extensión separable. Bueno, entonces yo puse en los primeros ejercicios de la guía, bueno, las definiciones, esto de que es un polinomio separable, un elemento separable, una extensión separable, bla, bla, bla. Y hay una cosa que es muy buena, que es que para cuerpos de característica 0, todo siempre es separable. Entonces, como que para encontrarnos contraejemplos donde eso no falla, tenemos que irnos a lugares en los que todavía no estuvimos trabajando. O sea que están esos primeros ejercicios de la guía, lo importante es que sepan que en característica 0 todo es separable, o sea que para todo lo que sigue en esa guía se pueden olvidar casi del problema de la separabilidad. Acá, por ejemplo, yo voy a poner entre las hipótesis que este polinomio f tiene 3 raíces distintas, pero por ejemplo sepan que si K es un cuerpo de característica 0, automáticamente sabemos que sus 3 raíces son distintas, y eso está como ejercicio para probar en la guía, es fácil. Entonces lo especifico porque vale con más generalidad, pero no va a ser, digamos, no va a ser difícil que estemos en un lugar separable. Está bueno saber que no vale siempre, que podría fallar en algunos lugares, pero por ahora no va a ser mucho problema. Entonces, irreducible, que tiene 3 raíces distintas. Mati, Sí. que se llame separable como el separable de cálculo avanzado es un accidente totalmente inafortunado, digamos. Supongo que sí. Sí. No veo cuál sería la relación. Acá como que me imagino yo que lo que uno quiere es como separar factores o raíces o algo. Es como que cuando tenés algo que no es separable hay un elementito que molesta mucho. No. Sí, no estoy diciendo nada. No, en principio no sé o no tengo clara alguna razón para que se llamen igual. A diferencia de las extensiones normales y los subgrupos normales, como ya van a ver dentro de muy poco o habrán visto. Que tiene 3 raíces distintas, alfa, beta, gamma, en K barra. O sea que f en realidad es x menos alfa por x menos beta por x menos gamma. Entonces, irreducible, que tiene 3 raíces distintas, y al cuerpo K, donde K, antes le tuvimos que pedir que no tenga característica 2, ¿no? Bueno, ahora le voy a pedir que no tenga característica 2 ni 3. El 3 está de más, con pedir característica distinta de 2 ya alcanza, pero para no usar cosas que todavía no vimos, le pongo característica que tampoco sea 3. Creo que si no es ni 2 ni 3, va a andar bien todo lo que quiero hacer. Bueno, entonces otra vez, nuestro objetivo es
tratar de encontrar un cuerpo de descomposición. Ahora, está bien, existe la fórmula de la cúbica, pero primero que no la sé, y segundo que este tipo de cosas en realidad son las que llevan a deducir la fórmula de la cúbica, entonces obviamente no la vamos a usar para poder hacer esta deducción. O sea, no voy a escribir cómo son alfa y beta como hice antes, pero suponiendo que están, que existen en algún lugar, que son esos tres numeritos distintos alfa, beta y gamma, vamos a tratar de entender el cuerpo de descomposición de F sobre K. Y empezamos igual que antes. Obviamente, un cuerpo de descomposición de F sobre K es agarrar K y agregarle alfa, beta y gamma, ¿no? Bueno, pero ahora otra vez me pregunto si puedo mejorar esto, si lo puedo simplificar, si puedo sacar cosas que sobran o algo. ¿Puedo hacer algo mejor que decir K de alfa, beta, gamma? Podemos sacar una de las tres. Podemos sacar una de las tres. ¿Por qué podemos sacar una de las tres? Ese era el argumento que la otra vez creo que habíamos hablado, pero de que el polinomio f lo podemos pensar en k de alfa beta y lo dividimos por x menos alfa por x menos beta y nos queda el x menos gamma. Y entonces x menos gamma está en k de alfa beta de x. Okay. O si no, más fácil mirando alfa por beta por gamma, que es igual a d. Eso. O menos. O mejor, la suma todavía. Así ni siquiera tenés que dividir. Dale, escribamos las dos cosas. Primero, observación. No hace falta poner gamma. Que no haga falta poner gamma quiere decir que gamma ya está en K de alfa beta. Bueno, una posible manera de verlo demostración 1. F es x menos alfa por x menos beta por x menos gamma. Estos polinomios, bueno, estos dos, claramente tienen sus coeficientes en K de alfa beta, ¿no? O sea, un coeficiente es 1 y el otro es menos alfa o menos beta en un caso. Si multiplico dos polinomios que tienen coeficientes en K de alfa beta, me va a dar alguien que tiene coeficientes en K de alfa beta. F era un polinomio en K de X, o sea, en particular también es cierto que F tiene sus coeficientes en K de alfa beta. Bueno, cuando yo divido un polinomio que tiene coeficientes en algún lugar, que es un cuerpo, por otro polinomio que tiene coeficientes en ese mismo cuerpo, el cociente no hay forma de que se me escape de ese cuerpo, ¿no? Porque el algoritmo de división de polinomios lo único que hace es dividir coeficiente con coeficiente y restar cosas y sumar. Son operaciones que no se me escapan de acá. Entonces, acá la idea es decir que x menos gamma, que es f dividido x menos alfa por x menos beta, este es un polinomio con coeficientes en k de alfa beta. O sea, es k de alfa beta de x. En particular, gamma, con coeficientes menos gamma, gamma está en k de alfa beta. Ese argumento se entendió. Se ve cómo deducimos de ahí que gamma está en k de alfa beta, porque el polinomio x menos gamma es el cociente de dos polinomios que tienen sus coeficientes en k de alfa beta, entonces ese también los tiene, y uno de esos coeficientes es gamma. Bueno, esa no es la que me gusta más a mí, la que me gusta más es decir que notar que hay un coeficiente del polinomio yo le puse b
al coeficiente de x al cuadrado. ¿No? Cuando yo tengo un polinomio factorizado así, x menos alfa, x menos beta por x menos gamma, si ustedes hacen las distributivas y se fijan qué queda como coeficiente de x cuadrado, van a ver que es menos la suma de las raíces. ¿Sí? Entonces notar que el coeficiente b es lo mismo que menos alfa más beta más gamma. Son esas fórmulas de dieta, le dicen algunos, no sé cómo se llama, es la relación que hay entre raíces y coeficientes de un polinomio mónico. Entonces nosotros siempre sabemos que en un polinomio de grado 3, con coeficientes en k, la suma de las tres raíces es un elemento que está en k. O sea, alfa más beta más gamma es un elemento de k. Por lo tanto, si ya tengo a alfa y a beta, para conseguir gamma, lo único que tengo que hacer es restarle a ese elemento que está en k alfa más beta. O sea, alfa más beta más gamma. No, más fácil, vamos a decir así. Vamos a decir que, bueno, primero menos b es alfa más beta más gamma. Y entonces gamma es menos b menos alfa menos beta, que claramente todos los términos que aparecen sumados ahí están en k de alfa beta. Ok, o sea que en principio esto que generábamos con las tres raíces, bueno, la tercera nunca hace falta. ¿Sí? Si ya tengo dos, puedo sacar la última, simplemente porque la suma de las tres sé que es un número, un elemento que está en K. Bueno, o sea que E es K de alfa beta. Y sabiendo esto, ahora yo quisiera preguntar cuánto es el grado de la extensión E sobre K. ¿Sí? ¿Y qué posibilidades hay entonces para el grado de la extensión E sobre K? Por lo menos 3, porque tenés una raíz de un irreducible ¿Cuál? y Sí, yo pensaba si te armás una torre que sea K de alfa, beta, por lo que dijo Mauro en la primer patita, deberías tener algo que bien puede ser 3. Esto es 3 porque, Pues raíz de un irreducible. claro, F es el polinomio minimal de alfa sobre K. Porque es mónico e irreducible. Entonces ahora Y lo lo de que arriba tenemos que entender es la patita de arriba. ¿Y qué pasa con esto? es menor o igual que 3. ¿Puedo decir algo mejor? Es menor o igual que 2, Es menor o igual que 2. porque x menos alfa divide ahora, ahí. Ahí va, buenísimo. Claro, o sea, ¿cómo es, perdón, el argumento? ¿Por qué es menor o igual a 2? Porque x menos alfa divide a f en k de alfa. Exacto. O sea, esto, que es igual a f sobre x menos alfa, tiene coeficientes en k de alfa y anula beta. Entonces, el minimal de beta sobre k de alfa o tiene grado 1 o tiene grado 2.
Entonces el grado de este cuerpo de descomposición puede ser 3 o 6, depende si es 3 por 1 o 3 por 2. Entonces hay dos posibilidades. La primera posibilidad es que el grado sea 3. Y eso quiere decir que, o mejor dicho, vamos a decir lo cual ocurre ¿por qué no se borra? Ahí está. Es igual a 3, lo cual ocurre si, solo si E es K de alfa, o sea, agregando una raíz tenemos a las 3. Fíjense que además, esto no puede depender de cuál es la raíz que llamé alfa, ¿no? O sea, si para alguna raíz alfa pasa que agregando esa raíz ya tengo todas, el cuerpo de descomposición es K de alfa que tiene grado 3. Pero bueno, ahí adentro de esa extensión de grado 3 también está K de beta, por ejemplo, que también es una extensión de grado 3. Entonces K de beta también tiene que ser todo E, porque los dos tienen el mismo grado. Entonces no es que hay una raíz copada que agarro y genera toda y las demás no. Si con una raíz pasa, va a pasar también con las otras. A ver qué dice Leo en el chat. Dice, algo que está copado es que por este argumento, si tenés uno de grado 3 con una única raíz real, entonces el grado de la extensión te queda 6. Exactamente, y eso es un ejercicio de la guía 2. A ver. Vamos a poner, espera, completo cuál es la segunda posibilidad y después pongo ese ejemplo. La segunda posibilidad es que el grado de E sobre K sea 6. Y entonces beta, gamma no pertenecen a K de alfa. Entonces una consecuencia de esto, o ejemplo, este ejemplo es el ejercicio, ya les digo el número. Ejercicio 9 de la práctica 3. No, práctica 2. Si f tiene exactamente una raíz real, entonces está claro que el grado del cuerpo de descomposición es 6, porque si agrego la raíz real, no me consigo las dos que no son reales. Bueno, y ese mismo ejercicio decía, decía dos cosas el ejercicio. Primero decía que el grado del cuerpo de descomposición, aunque en ese momento no sabíamos todavía lo que era un cuerpo de descomposición, pero es eso, era 3 o 6, y dice, probar que si te da 3, necesariamente todas las raíces están en R, que es el contrarrecíproco a lo que estamos diciendo ahora. Si hay una sola raíz real, el grado te va a dar 6, no te puede dar 3.
Y hay una nota que decía más adelante vamos a poder probar que no vale la vuelta, que no es que da 3, sí, solo si las 3 raíces son reales, no es que depende de eso. Cuando hay una sola que es real, ya sabemos que va a dar 6, pero aunque las 3 sean reales, puede dar 6 también. Y eso lo vamos a ver en un ratito. Entonces, estamos de acuerdo en que lo que nos interesa entonces para saber en cuál de las dos posibilidades caemos es si ya agregando una raíz me consigo a las otras dos o no todavía. Fíjense a su vez que eso es equivalente a preguntarse si la extensión K de alfa sobre K es normal, ¿no? ¿Por qué? Perdón, ¿puedo pedirte que repitas la pregunta que Sí. me distraje ahí? La pregunta es por qué la condición 1 equivale a que K de alfa sobre K sea una extensión normal. Y con el chat, como alfa es raíz de f, si la extensión es normal, entonces f, como es un polinomio irreducible que tiene una raíz en la extensión, se tiene que factorizar linealmente. ¿Sí? Esa era una de las equivalencias de ser normal, ¿sí? Que todo polinomio irreducible sobre k que tenga alguna raíz en e, donde e sobre k es la extensión normal, tiene que tener todas sus raíces en e. Y otra manera de pensarlo era con los morfismos, ¿sí? Que cualquier morfismo que salga de esta extensión y caiga en la cláusula algebraica, en realidad no se me escapa de esta extensión. Bueno, si yo quiero definir un morfismo que salga de K de alfa, solamente necesito decidir a dónde mandar a alfa, pero sabemos que siempre lo podemos mandar a cualquier otra raíz de su minimal. Entonces, para que la extensión sea normal, necesito que alfa, beta y gamma estén ahí adentro. ¿Sí? Por eso, si las 3 raíces están si la extensión es normal, es porque en K de alfa ya tengo a las 3 raíces. Y por otro lado, si ya tengo a las 3 raíces, K de alfa es el cuerpo de descomposición de F, como dice ahí Leo en el chat, y los cuerpos de descomposición siempre son extensiones normales. ¿Sí? O sea que es otra manera equivalente de decir lo mismo. Bueno, entonces ahora lo que quiero es tener alguna manera que me permita decidir en qué caso estoy, ¿no? Que mirando un poco fijo el polinomio, podamos saber si va a ser un caso donde con agregar una raíz ya tengo a las otras, o sea, si el cuerpo de descomposición tiene grado 3, o si va a ser de grado 6, si necesito agregar algo más. Y resulta que para saber en cuál de esos dos casos estamos, vamos a tener que hacer de vuelta lo mismo que en el caso 2, que es mirar si el discriminante es un cuadrado en K. Pasa que ahora el discriminante evidentemente va a ser otra cosa. Pero de vuelta hay algo que se llama el discriminante del polinomio y otra vez ver si eso es un cuadrado o no en K. Eso me va a indicar si el cuerpo de descomposición del polinomio tiene grado 3 o 6 sobre K. Entonces, definimos para saber en qué caso estamos. Vamos a mirar el discriminante de F. Que en este caso, ¿cómo se define? Bueno, si miramos más arriba, habíamos dicho en algún momento que la raíz cuadrada del discriminante era alfa menos beta. O sea que el delta lo podríamos haber definido como alfa menos beta elevado al cuadrado. Bueno, acá, para definir el discriminante para un polinomio de grado 3, y que así se va a generalizar a grado n, lo que hacemos es multiplicar todas las posibles restas entre dos raíces. Y eso es lo que elevamos al cuadrado. O sea, vamos a definir delta como alfa menos beta
por alfa menos gamma, por beta menos gamma, todo al cuadrado. O mejor pongo un paréntesis grande. Vamos a dejarlo ya anotado, no lo vamos a usar hoy. Nos va a volver a aparecer este elemento más adelante, en la segunda mitad, pero dejémoslo ya anotado. En general, para n raíces, sería delta es el producto de alfa i menos alfa j al cuadrado para i menor que j, entre 1 y n. Así se define el discriminante de un polinomio en general, que para el caso de grado 2 ya vimos que coincide con el discriminante que nos habían enseñado. Pero para polinomio de grado más grande, la cuenta que hay que hacer es esta. Bueno, entonces así definimos el discriminante. Ok. Antes nos pasó que el discriminante era un elemento del cuerpo K, porque directamente era b cuadrado menos 4c, y b cuadrado, b y c eran coeficientes del polinomio, o sea que están en el cuerpo, delta era un elemento del cuerpo. Acá va a pasar lo mismo, pero ya no es tan obvio, porque lo definí a partir de una cuenta que tiene las raíces. ¿Sí? Esperen que se me trabó la pizarra. Va a pasar que este delta también es un elemento que está en K, pero como decía, ya no es tan obvio porque lo armé multiplicando cosas que no están en K. ¿No? Alfa, beta y gamma, en principio no están en K, es una extensión más arriba, entonces es un poco casualidad, mentira, pero ponele que podría ser que justo cuando hago esta cuenta, el resultado me queda alguien en K, y no en E, que sería el cuerpo de descomposición. En E sabemos que está seguro, pero justo va a ocurrir también que cae en K. Entonces, para justificar que el discriminante cae en K, hay varias cosas que podemos hacer. Primero, una observación interesante. Vieron que yo dije el discriminante se calcula así. Pero para poder calcularlo así, yo tengo que haber elegido a qué raíz llamé alfa, a qué raíz llamé beta y a qué raíz llamó gamma. Si ahora viene otra persona y les pone los nombres en otro orden a las tres raíces, ¿qué pasa? ¿Le va a dar el mismo resultado o no? Sí, porque un cuadrado te mata los menos. Claro, o sea, lo importante es que aparecen todos los productos, aparecen todas las restas posibles de dos raíces, o sea que si viene otra persona y reetiqueta las raíces, otra vez va a estar haciendo todas las posibles restas, pero el problema es que ahora se le podría haber dado vuelta alguna, ¿no? Capaz lo que yo tenía como alfa menos beta, el otro lo tiene como beta menos alfa y le da con un signo cambiado. Bueno, pero por eso, elevando al cuadrado, arreglamos todo eso. ¿Sí? O sea, la observación es que delta no depende de cómo hayamos etiquetado las raíces. Es decir, si permutamos alfa, beta, gamma, el valor de la expresión no cambia.
¿Qué ibas a decir, Nico? Perdón por el No, ruido. pedí perdón por estar haciendo ruido antes. No, No escuché o no leí. No sé a qué te referías. alguien me pidió que me mutee, o sea, me fui un segundo de Zoom, volví, alguien me había pedido que me mutee, tenía una notificación. Ah, ok. Bueno, Bueno, perdón por el ruido en ok. modo meta ahora. Dale. Bueno, entonces estamos de acuerdo que esto en realidad no depende de quién sea alfa, quién sea beta, quién sea gamma. Si las cambio de orden, me sigue dando el mismo resultado. Bueno, entonces, un primer motivo por el que podríamos justificar que este elemento delta, el discriminante, en realidad está en K, es un teorema que posiblemente lo probemos más adelante, que no me interesa tanto ahora porque no lo vamos a usar todavía, pero para que sepan que vale. Vale un teorema que dice que a ver cuál es la manera más copada de enunciarlo. Sí. Si tenemos un polinomio mónico de grado n, que tiene n raíces estoy buscando la manera de enunciarlo sin tener que definir tantas cosas. Si tenemos un polinomio mónico de grado n que tiene estas n raíces y g es un polinomio en n variables, ¿hay alguna forma de probarlo? No sé qué querés probar en este momento, pero de calcular el discriminante usando la matriz de Vandermonde, sí. Sí, tal cual. Hay una manera de hacerlo usando la matriz de Vandermonde. De probar que está en K. Sí, claro, sí, porque al dar una manera de calcularlo, sí. Sí, la respuesta es sí. Si G es un polinomio en n variables, es un polinomio simétrico. ¿Y qué va a querer decir que sea un polinomio simétrico? Esto que mencionamos hace un rato, que si yo ahora cambio el orden de las variables, el polinomio sigue siendo el mismo. O sea, G en x1, xn es el mismo polinomio que si lo evalúo en las variables permutadas. Y esto tiene que valer para toda sigma en Sn. Para toda permutación de las n variables, el polinomio sigue siendo el mismo. Un ejemplo muy pavo de polinomio simétrico es x1 más x2 más x3, así hasta más xn. Está claro que si yo cambio las variables del lugar, el polinomio sigue siendo el mismo. Bueno, si tengo un polinomio simétrico,
Entonces, existe un polinomio h en n variables también, pero ya no necesariamente simétrico, tal que evaluar g en las raíces de f es lo mismo que evaluar h en los coeficientes de f. Insisto, no es la manera más cómoda de enunciar este teorema, pero sí creo que es la más cómoda para no tener que definir cosas que no vamos a usar por mucho tiempo. Lo que me dice este teorema es, si vos tenés un polinomio simétrico evaluado en las raíces de un polinomio, entonces eso en realidad lo puedes expresar como un polinomio en los coeficientes de f. Un ejemplo, como para que se entienda qué quiere decir este teorema. Estamos en grado 3. La expresión alfa cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado, estamos de acuerdo que es un polinomio simétrico en las raíces, ¿no? Si cambio de lugar alfa, beta y gamma de cualquier manera, sigo teniendo la misma expresión. Entonces, esto es un polinomio simétrico en alfa, beta y gamma, y el teorema me dice que yo lo tengo que poder expresar como un polinomio, pero de los coeficientes de f. Entonces, por ejemplo, me puedo dar cuenta que esto es lo mismo que hacer alfa más beta más gamma al cuadrado. Cuando desarrolle ese cuadrado me van a aparecer alfa cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado, pero me van a aparecer otros términos, ¿no? Me van a aparecer un 2 alfa beta, 2 beta gamma, 2 alfa gamma. Cuando desarrollo todo el cuadrado de ese binomio aparecen todos los doble productos. Entonces esto es 2 veces alfa beta más beta gamma más gamma alfa. Bueno, la gracia es que estas expresiones de acá, esto y esto, son coeficientes de f. ¿No? El alfa más beta más gamma, en realidad menos alfa más beta más gamma, es el coeficiente, el primero de todos de izquierda a derecha, digamos. Y el alfa beta más beta gamma más gamma alfa es el que queda con la x en este caso, ¿no? Los coeficientes son esos dos que están ahí y el alfa por beta por gamma. Bueno, eso que hice acá se puede hacer con cualquier polinomio simétrico evaluado en las raíces de un polinomio. Y entonces, obviamente, si los coeficientes están en K y resulta que cualquier expresión, cualquier polinomio simétrico en las raíces es un polinomio evaluado en los coeficientes, resulta que cualquier polinomio simétrico evaluado en las raíces me va a dar un número en K. ¿Sí? El discriminante es solo un ejemplo de eso. ¿Sí? Este discriminante claramente es un polinomio en alfa, beta y gamma, que vimos que es invariante por permutaciones, y entonces sabemos que me va a dar un elemento de K. Pero eso es invocar este super teorema, que no es, o sea, no es fácil, pero tampoco es tan técnico. O sea, esta demostración la podríamos dar. No es que para probar este teorema necesitamos ver cosas que todavía no vimos. Solo no lo quiero hacer ahora porque todavía no me interesa tanto este objeto, digamos. Nos va a aparecer más adelante, en la segunda mitad. Pero vale, e invocando esto, podríamos ya decir que el discriminante cae en K, e incluso en este caso no necesitaría pedir esta hipótesis que dije que estaba de más. Yo les dije que íbamos a pedir que el cuerpo K no tenga característica 3 tampoco. Si usamos eso, no me importa lo de característica 3. Pero quiero hacer otro argumento que es más como de lo que viene, más de práctica, es un poco de morfismos, que es lo que venimos haciendo, pero más hacia grupo de Galois. Acá es donde viene la idea interesante que me parece que sirve para esta guía. Bueno,
vamos a decir, del teorema se deduce que delta está en K. Pero quiero que probemos que delta está en K de otra manera. Y eso lo vamos a hacer ya después del intervalo, porque ya pasó 1 hora. Dale, volvemos en 10 minutos y seguimos. Bueno, entonces, invocando este teorema, podemos decir de una que sabemos que el discriminante va a quedar en K. En realidad, el teorema tiene gracia para cuando quiera hacer discriminantes de polinomios de grado n, ¿no? Sabiendo el enunciado del teorema, ahora yo podría dar una demostración sin citar el teorema, que es agarrar esto, hacer la cuenta, desarrollar todo qué me queda cuando hago alfa menos gamma, beta menos gamma al cuadrado, y lograr de alguna manera escribir eso en función de los coeficientes del polinomio, así como hice recién con alfa cuadrado más beta cuadrado. ¿Sí? El teorema me asegura que se va a poder, pero una vez que yo encuentre una manera de hacerlo, ya está. Eso es una demostración de que es un elemento que está en K. ¿Sí? Pero ahora quiero que veamos otra manera, nada que ver, de justificar eso mismo. Entonces, otra manera de probarlo. Que tiene más que ver con las ideas de la práctica 4. Entonces, yo digo esto. En principio, este número delta seguro que vive en E, ¿no? E era el cuerpo de descomposición del polinomio. Y delta está definido como una cuenta, alfa menos gamma, beta menos gamma al cuadrado, donde alfa, beta y gamma son elementos que están en E, en ese cuerpo de descomposición. E, de hecho, era la extensión generada por alfa, beta y gamma. Entonces, seguro que está claro que gamma no, delta está en E. Eso es lo que sí es obvio. Lo que no era obvio era que esté en K, pero está en E por cómo está definido. Entonces tenemos una torre donde tenemos E, adentro estaría K de raíz cuadrada, no, delta, K de delta, y acá está K. Lo que termina pasando es que la patita de abajo en realidad es un igual, ¿no? Que tiene grado 1, porque estamos diciendo que delta es un elemento de K. Pero en principio seguro que puedo meter ese cuerpo en el medio entre E y K. Bueno. El grado de esta extensión, la grande, ¿cuánto habíamos dicho que daba? 3 o 6. 3 o 6. Bueno, entonces, por lo tanto, ¿cuáles son las posibilidades para el grado de K de raíz de delta? No, me sale raíz y no es raíz todavía. K de delta sobre K. Seguro que tiene que ser algo que divida al grado de la extensión grande. Como el grado de la extensión grande es 3 o 6, tengo que poner un número que sea divisor de 3 o de 6. Bueno, los únicos números que cumplen eso son 1, 2, 3 o 6. Bueno, pero en particular este delta tiene un polinomio minimal sobre K, ¿no? Existe el polinomio minimal
minimal de delta sobre K. Lo que yo afirmo es que este polinomio minimal no puede tener otra raíz que no sea delta. Entonces, vamos a suponer eso y ver por qué nos lleva a un absurdo. Supongamos que existe θ distinto de delta, raíz del polinomio minimal de delta sobre K. ¿Qué pasaba en términos de morfismos, que es lo que estuvimos hablando en esta guía 3, cuando tengo dos tipos que son raíces del mismo minimal? Podés armar un morfismo entre K de delta y K de tita, que Exactamente, ¿no? mande delta tita. Exacto. O sea, el punto es que nosotros lo primero que vimos, creo, fue que cuando tengo un morfismo de extensiones, seguro que sigma de alfa tiene que ser raíz también del minimal de alfa sobre K. Eso era lo fácil. Pero además, lo otro tampoco es muy difícil, pero además vale que con que sean raíces del mismo minimal ya alcanza. O sea, siempre puedo armar un morfismo que mande uno en el otro. Entonces sabemos que existe tau. En principio vamos a definirlo solo en K de delta. Y podemos decir que llega a K barra. Total, el codominio lo puedo tomar tan grande como yo quiera. Tal que tau de delta es tita. ¿Sí? Por el solo hecho de ser dos raíces del mismo polinomio minimal, yo sé que puedo armar un morfismo que manda una en otra. Bueno, ahora la propiedad importante, que es uno de los ejercicios de la guía, de estos morfismos es que siempre se pueden levantar, se pueden extender a extensiones algebraicas, ¿no? Si nosotros teníamos una extensión algebraica y el morfismo caía en un cuerpo algebraicamente cerrado, entonces se puede extender. Acá, este morfismo, que en principio solo está definido en K de delta, se puede extender a E, porque E sobre K de raíz de delta es una extensión algebraica, por ejemplo, porque es finita. Cuando las extensiones son finitas, siempre son algebraicas. Entonces, por esto debería tener un nombre, como lema de levantamiento o teorema de no sé qué, porque realmente se usa mucho. Vamos a ponerle el teorema de extensión de morfismo. No sé. Pero este nombre lo acabo de inventar, no sé si tiene un nombre. Y la referencia importante sí sería poner el número de ejercicio, que ya les digo, que es el ejercicio 6, gracias. El 7 en realidad, ¿no? Porque perdón, entonces leí rápido. Me dice finitamente general. Está bien, 6 o 7, cualquiera de los dos. Sí. 6 o 7. Una es versión Cermelo, digo, claro, Choice, y otra no. Exactamente. Entonces, por el teorema de extensión de morfismos, sabemos que existe un tau moño que sale de E. Ahora, bueno, acá tendríamos el sobre K. Que extiende a tau. Ahora, este tau moño, entonces, es un morfismo que sale de E. Y E estaba definido como
K de alfa, beta, gamma, ¿no? O sea, era el cuerpo de descomposición del polinomio, así empezó todo. Empezamos con un polinomio de grado 3, que era x menos alfa por x menos beta por x menos gamma. El cuerpo de descomposición seguro era K de alfa, beta, gamma. Después estábamos tratando de ver si podíamos presentar esto de una manera mejor. Por ejemplo, dijimos el gamma lo podemos volar, pero sabemos que es la extensión generada por las raíces de f. Entonces, E está generado por las raíces de f. Si yo tengo un morfismo taumonio que sale de E, ¿qué va a pasar cuando aplico ese morfismo a alfa, beta y gamma? ¿Qué va a pasar con taumonio de alfa, taumonio de beta, taumonio de gamma? Tiene que ser alfa, beta, gamma, ¿verdad? Tiene que ser otra vez alfa, beta, gamma en otro orden, capaz, ¿no? En algún orden. Eso. Alfa, beta y gamma son raíz, o sea, el minimal de alfa, beta y gamma es f. Entonces, como siempre, cualquier morfismo de extensiones manda elementos a raíces de su minimal. Entonces, tanto alfa como beta como gamma tienen que ir a parar a elementos del conjunto alfa, beta y gamma. Pero los morfismos que salen de cuerpos, además, son inyectivos. ¿Sí? O sea, que no puede pasar que todos vayan a alfa, por ejemplo. O sea, que este morfismo me va a estar permutando alfa, beta y gamma. Sí, Nico, perdón. No, perdón, calculo muy mal los silencios cuando estás hablando y te termino interrumpiendo sin querer. Lo que no me cierra de esto es que en las clases anteriores, cuando como que la cosa un poquito se rompía cuando tenía más de un generador. Y como que me agarra la duda de, como que acá estamos como utilizando 3 generadores al mismo tiempo. Y nada. No, lo que se puede romper es cuando yo quiera decir, puedo mandar alfa, beta y gamma a la permutación de alfa, beta y gamma que más me gusta. Eso puede ser mentira. Pero lo que sí seguro es verdad es que cualquier morfismo permuta alfa, beta y gamma. Ahí está. Entonces, lo que se rompe es que no tengo tantas combinaciones como claro, querría no puedes hacer cualquier permutación, pero cualquier morfismo es una permutación. Entonces, cualquier morfismo que salga de E debe permutar las 3 raíces, ¿no? Por si no se entiende, lo que quiero decir con esto es que el conjunto tau moño de alfa, tau moño de beta, tau moño de gamma es el mismo conjunto que alfa, beta y gamma. Son los mismos 3 elementos, capaz en otro orden. Bueno, pero ¿qué habíamos dicho nosotros? Y vos también querías decir que el conjunto tiene 3 elementos, ¿verdad? O sea, que tienen el mismo cardinal. Quizás eso no hay que decirlo, no. Yo supongo que no. No hay que aclararlo ahí. El de la derecha tiene cardinal 3 y el de la izquierda, si hubiera repeticiones, no tendría cardinal 3. Claro. Y ahora ya estás, dice Leonardo. Porque claro, ¿qué habíamos dicho del discriminante? Cuando lo miramos fijo, dijimos, bueno, esto, si vos permutás alfa, beta y gamma, queda fijo. ¿Sí? No importa qué permutación vos hagas de las 3 raíces, delta te da lo mismo. Pero entonces quiere decir que tau moño de delta en realidad da delta. Y eso es absurdo porque en realidad tau moño de delta se suponía que daba tita. ¿Sí? Entonces, tau moño de delta. En realidad creo que esto es un absurdo totalmente innecesario. Como que no podrían no haber metido el tita y observar de una que cualquier morfismo que salga de E deja quieto al discriminante, pero no importa. Ya lo escribí así. Tau moño de delta es delta, contradicción. O sea, contradicción con esto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que probé hasta ahora? Probé
que la única raíz que tiene el polinomio minimal de delta sobre k es delta. Me encantaría poder decir que entonces el minimal es x menos delta, lo cual quiere decir que delta está en k. Pero en principio, nadie me enseñó todavía por qué el minimal no podría ser x menos delta al cuadrado o x menos delta al cubo o alguna cosa así. ¿Cuál sería el problema? ¿Sí? Justamente, y ahí es donde viene esto de separabilidad, que está, insisto, la primera página de la guía 1 tiene todas las definiciones y todas las propiedades que necesitamos de separabilidad en este momento. Pero, en principio, existen las extensiones no separables. En una extensión separable sí pasa que los minimales tienen solo raíces simples. Entonces, si ya supiéramos que esto es separable, con esto podríamos decir de una que el minimal es x menos delta, o sea que delta está en k. Pero si todavía no sabemos eso, tenemos que descartar la posibilidad de que el minimal sea, por ejemplo, x menos delta al cuadrado o x menos delta al cubo, cosas así. Entonces, hasta acá sabemos que delta es la única raíz. Pero la única contada sin multiplicidad, ese es el problema. Es decir, que el minimal de delta sobre k me estaría quedando x menos delta elevado a alguna potencia, vamos a llamarla d. Y esta potencia no puede ser cualquier cosa, ¿no? ¿Qué podría llegar a ser este exponente? Tiene que ser alguno de los divisores de antes. Claro, alguno de 2, 3 y 6. El grado este k de delta sobre k, que está escrito acá arriba, que tenía que ser 1, 2, 3 o 6, es el grado del minimal, ¿no? Entonces, seguro, este d es 1, 2, 3 o 6. Bueno, entonces ahora, en este momento en el que el único obstáculo que tenemos es que el minimal capaz que tiene raíces repetidas, capaz que es x menos delta a la d, yo digo que tenemos que poder deducir del hecho de que este es el minimal y que d es 1, 2, 3 o 6 y que la característica del cuerpo K no era ni 2 ni 3, que para eso puse la hipótesis, tenemos que poder sacar de ahí que delta está en K. ¿Cómo hacemos? Mati, Sí. a mí se me ocurre, o sea, ver no el término principal, el segundo. Claro, el de la suma, ¿no? Ese es más fácil. Claro, el de la suma. Exacto. Pero, o sea, que D podía ser cualquier cosa, medio que, o no. O sea, no, pero D es uno de estos 4 números. No, sí, está bien. Pero te va a quedar uno, o sea, mirándola. A ver, el coeficiente de x a la d menos 1 en el minimal es menos de delta, ¿no? Es menos la suma de las raíces. Ah, ok. Es para decir ahora que D no es 0. Es, que D es 1, 2, 3, 6. exactamente. Ok, perfecto. No había entendido. Bien. Esto está en K porque es un coeficiente. Y esto no es 0 porque la característica de K no es ni 2 ni 3. Para esa era la hipótesis, ¿sí? Pidiéndole que la característica no sea ni 2 ni 3, ese número que es menos D no es 0, porque ni 1, ni 2, ni 3, ni 6 pueden ser 0, y entonces lo podemos dividir, ¿sí? Esto es un elemento de K, dividiendo por menos D obtengo un elemento de K, y llegamos a que delta está en K.
Y dicho sea de paso, ahora que llegamos a que delta está en K, en realidad D era 1. ¿No? Porque ahora que sí sabemos que delta es un elemento de K, X menos delta es un polinomio de coeficientes en K que lo anula, o sea que el D estaba de más. Pero antes de esta observación no sabíamos. Lo único que habíamos podido probar era que el discriminante tenía que ser la única raíz de su minimal. ¿Por qué? Porque todo morfismo de la extensión E lo dejaba quieto. Y si delta tuviera otra raíz en su minimal, tiene que haber un morfismo que lo manda a esa raíz. Entonces, saber que este elemento delta queda quieto por todos los morfismos de la extensión me forzaba a que tenía que estar en K. Con una hipótesis extra, esto de la característica no sea 2 ni 3. Lo que sí forzaba de una era que era la única raíz de su minimal. Si encima nosotros ya hubiésemos sabido que el minimal era separable, por ejemplo, separable quiere decir que no tiene raíces múltiples, listo, de una quedaba que delta no estaba en K. Que delta sí está en K, perdón. Bueno, entonces, lo digo de vuelta porque esta es un poco la clave de extensiones de Galois y eso. ¿Cuál es la gracia del discriminante? La gracia del discriminante es que es un elemento que queda fijo por todos los morfismos. ¿Por qué? Porque los morfismos permutan alfa, beta y gamma. Cualquier morfismo que salga de lo que va a hacer es cambiar alfa, beta y gamma de lugar, no puede hacer otra cosa. Y cambiar alfa, beta y gamma de lugar siempre hacía que este elemento termine dando lo mismo. Por eso, lo que terminó forzando a que delta era un elemento de K era el hecho de que quede fijo por todos los posibles morfismos. Bueno. La parte importante era que el discriminante vive en K. Y ahora que sabemos que el discriminante vive en K, vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a agarrar una raíz cuadrada del discriminante y vamos a ver que es relevante ver si eso está en K o no. O sea, si el discriminante es un cuadrado en K. Entonces, vamos a llamar delta minúscula una raíz cuadrada de delta. ¿Qué podemos elegir una en particular? Porque por cómo estaba definido delta, vieron que era una cuenta al cuadrado. Bueno, entonces vamos a tomar como delta minúscula alfa menos beta por alfa menos gamma por beta menos gamma. Bueno, notar que el grado de K de delta sobre K es a lo sumo 2, pues X al cuadrado menos delta mayúscula está en K de X y anula al delta minúscula. Y este delta minúscula, la raíz cuadrada del discriminante, también está claro que es un elemento de E, ¿no? También es una cuenta con alfa, beta y gamma. O sea que vive en el cuerpo de descomposición. Bueno. Y lo que vamos a probar ahora es que el cuerpo de descomposición es agregar una raíz de f y una raíz cuadrada del discriminante. O sea, hay que agregar ¿se acuerdan que para cuadráticas solo necesitamos agregar una raíz cuadrada del discriminante y con eso ya nos alcanzó
para que el polinomio se factorice linealmente? Bueno, para cúbicas tenemos que ponerle una raíz y una raíz cuadrada del discriminante. Bueno, vamos a demostrar esta igualdad. Vamos a probar las dos inclusiones. ¿Sí? La primera, que debería ser fácil, es que K de alfa delta está contenida en el cuerpo de descomposición. ¿Y eso por qué pasa? Son cuentas con raíces. Claro. O sea, E era, recordemos que E era K de alfa beta gamma. Entonces, alfa claramente está, y delta está porque es este productito, que es donde todos los elementos viven en E, lo habíamos dicho. O sea, es trivial porque alfa y delta pertenecen a E. Entonces, la inclusión interesante es la otra. Para ver la otra inclusión, ¿qué tendríamos que probar? Que beta y gamma están en K de alfa delta. Exactamente. Porque alfa ya sabemos que está, necesitamos ver que me puedo conseguir a las otras raíces. En realidad te basta con ver que está beta, ¿no? Porque sabemos que gamma... Tal cual. Sí, sí. Con ver que, más aún, basta ver que está beta. Tal cual. Si lo hacemos para una, después ya está. Bueno. A ver si esto me sale hoy, porque ayer me había trabado en este paso. Una pregunta. Perdón, por ahí lo estoy viendo mal, pero si te armás una torre de que tenga K de alfa delta y E, con lo que observamos antes con los grados, ¿no se arma bien? Creo que no, porque cuando, por ejemplo, delta es un cuadrado, la extensión de la derecha tendría grado 3 y la de la izquierda podría tener grado 6. Entonces no es que te queda que está incluida en la otra. Si ya supieras que las dos tienen el mismo grado, ok, pero me parece que todavía no probamos eso. ¿O sí? ¿Cómo decís Ok, vos? está bien. Perdón. ¿Cómo decís vos, digamos? ¿Qué torre armarías? O sea, una sola, que sea K de alfa, K de alfa delta, pero lo que queremos ver es una inclusión. Ah, claro, no podemos armarla porque no sabemos que hay una inclusión. Está bien, ese es el problema. Claro, ese es el problema. No podemos poner arriba acá el propio, perdón. Exacto. Bien. Entonces, esto sale de dos cosas. Beta más gamma, seguro que está acá, ¿no? ¿Por qué? Te puedes fijar de vuelta el coeficiente de grado 2. Claro, o sea, de hecho ya estaba acá, ¿no? No necesito agregar la raíz cuadrada del discriminante para eso. Si tengo a alfa, tengo a beta más gamma, porque beta más gamma es un coeficiente que está en K menos alfa. O sea, coeficiente de F menos alfa. Entonces, esto es muy fácil.
Y la segunda cosa que vamos a ver es qué pasa con beta menos gamma. Beta menos gamma es uno de los tres cosas que están multiplicadas para formar delta, ¿no? Entonces seguro que beta menos gamma lo puedo escribir como delta sobre los otros dos. Bueno, mi afirmación es que esto también vive en K de alfa delta. Arriba tengo un delta, ese está bien. Lo interesante es ver por qué la cuentita de abajo, por qué alfa menos beta por alfa menos gamma, está en K de alfa delta. Y de hecho yo digo que está en K de alfa. ¿Cómo? Sí, y habría que chequear también que beta por, ¿cuál era? Beta por gamma también está en K de alfa. O sea, no sé si Porque estás un va a paso más aparecer. adelante o qué. ¿Estás un paso más adelante? No, sí, estaba viendo la cuenta de abajo. Que, Claro, estás mirando la cuenta de abajo. Bueno, los términos que aparecen escribamos cómo queda la están cuenta de K de abajo. alfa. ¿Cómo queda la cuenta de abajo cuando la desarrollas? Alfa cuadrado más beta por gamma, ¿sí ves? Bueno, y Más Eso me da alfa por, o menos alfa por beta más gamma. Entonces el beta más gamma en K de alfa, y si beta por gamma está en K de alfa, ya está. Bueno, ¿y por qué Que es beta en por gamma realidad está en otro, K de alfa? es otro coeficiente de F dividido alfa. Claro. O Entonces sea, afuera en K de alfa. esto está en K de alfa. Esto está en K de alfa porque ya lo vimos más arriba. Estoy multiplicando por alfa, no se me escapo. Y no me salgo de ahí. Y este es coeficiente de F dividido alfa. Hay un coeficiente de F que es alfa beta gamma. Entonces, eso es un elemento de K. Lo estoy dividiendo por alfa, que dicho sea de paso sé que no es 0 porque F es un polinomio irreducible de grado 3, o sea que no puede tener al 0 como raíz. Todos estos elementitos están en K de alfa. Como estoy haciendo delta dividido a alguien que seguro está en K de alfa, esto pertenece a K de alfa delta. Fíjense que de hecho podíamos otra vez haber explotado el mismo argumento de invariante por permutaciones. Esta cuenta, alfa menos beta por alfa menos gamma, si dejás fijo alfa, es simétrico en beta y gamma, ¿no? O sea, esto es algo que si vos cambiás de lugar beta y gamma, te vuelve a dar el mismo resultado. Entonces ahora tendríamos que pensar así, tendríamos que pensar en esta extensión. Si miramos los morfismos de esta extensión, arriba sabemos que está generada por beta y gamma. O sea, acá de alfa, que es lo que ya tengo como cuerpo de base, tengo que agregarle beta y gamma. Entonces, otra vez lo que pasa es que si este elemento no estuviese en K de alfa, tendría que haber un morfismo que me lo manda a alguien diferente. Pero sin embargo, los morfismos de esta extensión me lo dejan quieto seguro, porque beta y gamma solo se pueden permutar entre sí. ¿Sí? Acá, este E es la extensión generada del cuerpo de abajo agregando beta y gamma. Entonces los morfismos quedan determinados por lo que pase con beta y gamma. Y beta y gamma son raíces del mismo minimal en K de alfa. Ahora cuando ya pasé a K de alfa, el minimal tiene grado 2, porque el minimal es solamente x menos beta por x menos gamma. ¿Sí? O podría ser x menos beta solo también, pero en ese caso mejor todavía, porque ahí quiere decir que ya todo está en K de alfa y no tengo que preocuparme.
Pero seguro, en cualquier situación, lo que tiene que quedar claro es que esto es un elemento que no importa qué morfismo le apliques, si es un morfismo que deja fijo K de alfa, si no es mentira. Pero si K de alfa queda fijo por el morfismo, esto vuelve a dar siempre lo mismo. Entonces, eso es lo que termina forzando a que este elemento tiene que vivir en K de alfa, porque queda fijo por todos los morfismos posibles. Esa es la idea que tiene que quedar dando vueltas. O sea, los elementos que son invariantes por todos los morfismos son los que van a tener que sí o sí terminar estando en el cuerpo de abajo. Eso es lo que va a pasar en las extensiones de Galois, justamente. Bueno, ¿y si beta más gamma y beta menos gamma están? Tengo la suma. En la suma. Y como la característica no era 2, esta hipótesis sí era importante. La del 3 era la que estaba re de más, que yo le dije que era solo para poder justificar que era separable. Bueno, ya casi estamos, porque entonces, conclusión. El cuerpo de descomposición es E, que es agregar alfa y una raíz cuadrada del discriminante. ¿Se acuerdan que había dos posibilidades? Habíamos dicho que el grado del cuerpo de descomposición nos tenía que dar 3 o 6. Habíamos anotado acá la posibilidad 1 y la posibilidad 2. Bueno, fíjense que si el discriminante es un cuadrado, entonces delta es un elemento de K, y por lo tanto, ¿qué pasa? Podés borrar el delta, es K de alfa. Puedo borrar el y delta, te da 3. K de alfa y te da de grado 3. Cuando el discriminante del polinomio es un cuadrado, el cuerpo de descomposición queda de grado 3, con agregar una sola raíz ya estoy. Si el discriminante no es un cuadrado, entonces lo que pasa seguro es que el grado de esta extensión, ¿cuánto da? 2. 2, ¿no? Porque 1 no, ya habíamos dicho que era menor o igual que 2 seguro, porque al cuadrado ese elemento ya caía en K, pero si diera 1, quiere decir que el delta minúscula ya está en K, y que el delta minúscula esté en K, quiere decir que el discriminante es un cuadrado en K. Y eso es lo que estamos suponiendo que no pasa. Luego podemos hacer nuestro simpático rombo, que es poner E como compuesto de K de alfa y K de delta, pero K de alfa sabemos que tiene grado 3 y K de delta sabemos que tiene grado 2. Como son coprimos, el grado de E sobre K es 6. O sea que, como habíamos anticipado, lo que va a determinar si el cuerpo de descomposición me queda de grado 3 o de grado 6 sobre K es mirar ese discriminante y ver si es un cuadrado o no en el cuerpo de base. Cuando sí es un cuadrado, entonces el grado va a ser 3, y cuando no es un cuadrado, el grado va a ser 6. Una observación más. Insisto que esta es la clave para entender lo que sigue. Miremos de vuelta el delta minúscula.
Habíamos dicho que el delta mayúscula era invariante, que si permutábamos alfa, beta y gamma nos daba lo mismo, que no importaba en qué orden haya etiquetado las raíces, me iba a dar lo mismo la cuenta. Eso no pasa con el delta minúscula, ¿no? Si en el delta minúscula yo cambio alfa con el beta, se me van a cambiar de orden estos dos factores, pero este, que era alfa menos beta, va a pasar a ser beta menos alfa. Entonces, delta no es invariante por todos los posibles morfismos. Por lo tanto, si resulta que delta está en K, o sea, si el discriminante es un cuadrado en K, lo que estamos viendo es que no cualquier posible permutación de las raíces va a ser un morfismo. ¿Sí? O sea, ya saber que este elemento, que en principio no queda fijo por todas las permutaciones posibles, saber que este elemento está en el cuerpo de base, ya me está indicando que no puede haber cualquier permutación que sea un morfismo ahí. O sea, no va a haber, si esto está en K, no puede haber un morfismo que cambie alfa con beta y deje gamma fijo, por ejemplo. Eso no va a existir. Eso me va a llevar a un absurdo, porque si no, este elemento, cuando le aplico el morfismo, no quedaría quieto, y sin embargo está en el cuerpo de abajo. O sea, los morfismos de extensiones se supone que dejan fijo todo lo de abajo. Entonces, saber que el discriminante, que no es algo, el discriminante no, perdón, saber que el delta, la raíz cuadrada del discriminante, que ya no es simétrica, saber que eso está en el cuerpo K, me está indicando que en los morfismos de extensiones de E sobre K no hay cualquier cosa, hay cosas que ya sé que no pueden estar. O sea, entender la simetría o la no simetría de los elementos me explica cosas sobre qué tipo de morfismos pueden aparecer en la extensión. Dos ejemplitos y terminamos. Dos ejemplitos y terminamos. Sí. Ahí va. Bueno, hay un tema con esto que estoy diciendo, que es que dijimos, bueno, alcanza con saber si el discriminante es un cuadrado sobre K o no, pero claro, el discriminante lo definí con las raíces. Y eso es como pésimo, ¿no? Porque quiere decir que si ahora yo les doy un polinomio de grado 11, para calcular el discriminante necesito saber las raíces, que justo es lo que todos sabemos que es difícil de hacer. Entonces no es la idea, ¿sí? La idea es tener una fórmula del discriminante no usando las raíces, sino usando los coeficientes. Por el teorema este que dije antes, sabemos que va a existir tal fórmula, ¿sí? Sabemos que el discriminante, como es una función simétrica de las raíces, se tiene que poder expresar como un polinomio en los coeficientes del polinomio, que los coeficientes son lo que sí tenemos. Bueno, entonces para cada caso uno puede hacer la cuenta. Cuando volvamos a ver el discriminante en la segunda mitad de la materia vamos a ver un poco cómo calcularlo y algunas cosas. Pero por ahora, créanme que si uno hace la cuenta, vale que si tenemos una cúbica, pero especial, que no tiene término de x al cuadrado, tenemos una cúbica de esta forma, entonces el discriminante da menos 4p cubo es agarrar la fórmula que lo define y hacer algo para lograr expresarlo como polinomio en los coeficientes de este, que sabemos que se va a poder hacer, como hicimos en el ejemplito de alfa cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado. Lo interesante de ese teorema es que la demostración da un algoritmo para encontrar el polinomio h. O sea, no es solo que probás que existe y ya. O sea, te dice cómo obtenerlo. Bueno, pero da eso. Entonces vamos a usar eso para mostrar dos ejemplos. Vamos a mirar primero el polinomio x al cubo
menos, esperen que chequeo cuál era, así no hago mal las cuentas. Primero vamos a mirar x al cubo menos 3x más 1. ¿Cuánto da el discriminante de ese polinomio? Hagan la cuenta. Mati, acá P puede ser cualquier cosa, ¿no? No es un primo. Sí, cualquier cosa, no son primos. Tal cual. Ok. ¿Cuánto da ahí? Menos 4p cubo menos 27q cuadrado. Menos 81 puede ser. Yo creo que da 81. Positivo. Bueno, hice mal la cuenta. Porque tenés un menos 4 por menos 3 al cubo. O sea, el término este te queda positivo. 108 menos... No, 108. Ay, Dios. 100... ¿Cuánto es 4 por 27? ¿No es 108? ¿Qué estoy haciendo mal? 108 menos 27 es 81, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, 108 menos 27 es 81. Ok. Bien. Bueno. El discriminante es 81, que es un cuadrado en Q. Por lo tanto, bueno, pará, antes, este polinomio es irreducible en Q de X. Sí, porque no tiene raíces en Q. Claro, ¿y cómo sabes eso? Porque si tuviera raíces en Q, serían más o menos 1, porque es Claro. mónico. Exactamente, ¿no? Como tiene grado 3, para ver si es irreducible en Q, alcanza con ver que no tiene raíces. Y las posibles raíces, por algún Gauss, son 1 y menos 1 en este caso, y podemos chequear que ninguna de las dos sirve. Entonces tenemos un polinomio irreducible en Q de X, que tiene 3 raíces distintas, porque sí, porque en característica 0 les dije que iba a andar todo bien, y el discriminante es un cuadrado. Por lo tanto, en este caso, el cuerpo de descomposición tiene grado 3 sobre Q. Dicho de otra forma, con agregar una sola raíz de las 3 que tiene F, conseguimos todas. En cambio, si ahora miramos el polinomio x al cubo menos 4x más 1, ahora el discriminante, si lo calculan, van a ver que da 229. Y esto no es un cuadrado porque 15 al cuadrado es 225, que está muy cerquita. Raíz de 229 es 15, algo. Y usando, que ya sabemos, supongo que si un número entero, si su raíz cuadrada es racional, entonces tiene que ser entera directamente. ¿Sí? O sea, los cuadrados perfectos son los únicos números enteros cuya raíz cuadrada es racional. Bueno. Por lo tanto,
el cuerpo de descomposición tiene grado 6. Y esta es la nota final que quería dar. A pesar de que tiene 3 raíces reales. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Si tiene una sola raíz real, ya sabemos que va a dar sí o sí de grado 6. Pero no es un sí, solo sí. No es un sí, solo sí. Acá estamos mostrando un ejemplo de uno que tiene 3 raíces reales y aún así el cuerpo de descomposición queda de grado 6. Y un comentario más que ni lo escribo. Si estamos en Q, o sea, el caso bien conocido, fíjense que dijimos que el cuerpo de descomposición es agregar una raíz y una raíz cuadrada del discriminante, ¿no? Bueno, si tiene grado 3, seguro alguna raíz real tiene. Entonces agrego esa raíz real. Yo sé que si a esa extensión le agrego una raíz cuadrada del discriminante, me da el cuerpo de descomposición. O sea, ahí adentro de esa extensión tengo las 3 raíces de f. Entonces, en realidad podemos decir explícitamente qué tiene que pasar para que las 3 raíces sean reales, ¿no? ¿Qué tendría que pasar para que las 3 raíces sean reales? Necesito que ese k de alfa raíz cuadrada del discriminante esté todo metido en R. ¿Y qué tiene que pasar para que pase eso? ¿El discriminante tiene que ser positivo? Claro. O sea, directamente, cuando una cúbica tiene 3 raíces reales, cuando el discriminante es positivo. Y cuando una cúbica tiene cuerpo de descomposición de grado 3, cuando el discriminante es un cuadrado, que es mucho más fuerte. ¿Okay? O sea, el discriminante, que es muy parecido, ¿no? Porque para cuadráticas pasaba eso. La cuadrática tenía 2 raíces reales cuando el discriminante era positivo. Bueno, la cúbica tiene 3 raíces reales cuando el discriminante es positivo. Creo que se termina ahí igual. Creo que no es que vale para n eso. Pero para estos casos chiquitos, anda bien. Bueno, suficiente por hoy. Dejo de grabar, pero digo una cosa más.